Romo no está. Gabriel Rivera. Ahí sí. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Como se encuentra previsto en el régimen de transición, estamos dando cumplimiento a este mandato popular y dentro del periodo correspondiente hemos discutido, debatido, elaborado esta ley, para lo cual hemos recorrido plazas, provincias, hemos visitado muchísimos lugares, pero especialmente Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, donde han jugado un papel, por decirlo menos, protagónico las diferentes organizaciones, la gente llana de nuestro pueblo. Eso es importante decirlo. Como asambleísta de frontera, tengo especial interés, señor presidente y compañeros asambleístas, en que se apruebe esta ley, que sirva de instrumento jurídico eficaz, puesto que los sectores de frontera han sido, y lo podemos decir quienes somos asambleístas y representantes de pueblos de frontera, han sido expoliados, han sido negados sus derechos humanos a gran parte de quienes son pobladores de frontera. Y no podíamos imaginar siquiera que sigamos con una ley que data de 1979, de un decreto supremo, me parece que del 9 de agosto de 1979, señor presidente, en cuya época los manuales de seguridad concebían al enemigo de la seguridad nacional, nada más y nada menos que a los estudiantes, a los trabajadores organizados, a los grupos indígenas, etcétera. No podemos seguir con esa misma concepción de quiénes son los enemigos de la seguridad de un Estado, de su población, a sus organizaciones sociales. De manera que no resiste el menor análisis el hecho de que es necesario, para partir de algo, tener un nuevo instrumento jurídico que sirva para elevar el nivel del cumplimiento de los derechos humanos, el nivel de vida de los habitantes de frontera y la seguridad de todos los ecuatorianos y todas las personas que vivan en esta nación. Porque no se puede seguir pensando entonces, claro que nunca llegamos a los niveles de otros países del continente, pero que la inseguridad es producto de la acción de ciertos grupos sociales. Entonces tenemos que pasar de ese estado histórico a otro, en donde no sea delito el cuestionar la validez y la justeza del régimen o de la forma de pensamiento de un régimen o de un grupo social determinado. Si para algunos, ubicados quizás un poquito más al norte, los problemas mayores en cuanto se refiere a la seguridad son, por decir algo, el suministro de petróleo, la existencia de Al-Qaeda, el surgimiento de nuevas potencias atómicas o quienes se oponen a la colonización a través de tratados de libre comercio, cualquier otro instrumento en condiciones lesivas a los pueblos de la región, para nosotros los ecuatorianos, luego de los debates, de la socialización del proyecto, que por mandato constitucional además debemos hacerlo, creemos que los mayores problemas de inseguridad bien podrían ser la pobreza, el abandono, el desempleo, el acceso al agua, la deforestación, la presencia de bases militares extranjeras o la existencia como elementos del Plan Colombia, por lo que es menester readecuar la doctrina de seguridad nacional que, como bien se ha dicho en la exposición de motivos que fue leída mediante secretaría, no puede circunscribirse a las fuerzas del orden o limitarse en acciones represivas, sino asumir el concepto de seguridad
integral que incluye la prevención, la mitigación, la remediación y las acciones conjugadas en el orden social, económico, cultural, político, ambiental, etc., como claramente se estipula en los artículos 389 y siguientes de la Constitución de la República. Vale indicar que del proyecto remitido por el Ejecutivo, algunos temas han concitado más interés que otros. Algunos temas han concitado mayor debate nacional, algunos de los cuales quiero rápidamente, y por la limitación del tiempo, pasar a enumerar. La integración del Consejo de Seguridad ha concitado debate. La creación de la Secretaría de Seguridad Pública, los gastos reservados, y aquí quiero detenerme un instante, señor presidente. Nosotros, por el hecho de que un gobierno como el que se citó hace poco, lo citaba el compañero asambleísta Hernández, haya hecho mal uso de los gastos reservados, no significa que los gastos reservados tienen que eliminarse, sino que significa que hay que establecer algún método, alguna forma de control de esos gastos, que la mesa, que la subcomisión ha visto necesario que estén sometidos al control de la Contraloría General del Estado, en su parte técnica del uso de estos recursos, sin poder, ya en el patio trasero de cualquier casa o de cualquier institución, reunirse entre 4 autoridades y quemar, y que aquí no quede ninguna prueba. Ya no se podrán quemar ese tipo o de documentos o de pruebas que existan, sino que tienen que quedar, y luego de 15 años podrían ser desclasificadas, levantarse el velo, que se podría decir de alguna forma, que existan. Y además, en el nivel político, que rindan ante esta Asamblea, ante la Comisión de Relaciones Internacionales, cuentas de las actividades que se hacen. Porque el artículo 22 de este proyecto establece, al contrario de lo que pasó en la década de los 70 y del 80, establece claramente de que no puede ser alguien investigado, sancionado, etcétera, puesto en el banquillo por efectos de su raza, religión, creencia política, partido al que pertenezca, etcétera, lo que fue una práctica común en los gobiernos de América Latina en las décadas pasadas. Entonces, señor presidente, no por el hecho de que alguien hizo mal uso de esos gastos, hay que eliminarlos, porque entonces una cantidad de municipios que han hecho de las suyas con los recursos que se les han dado, entonces también quitémosle los recursos a los municipios. Entonces, por el hecho de que aquí también, en esta asamblea, los diputados, algunos de los cuales creo que van a regresar gracias a ciertos partidos políticos, no trabajaban y solo venían de miércoles a jueves, como entonces también esos diputados no cumplían con su deber, acabemos con el Congreso, acabemos con la asamblea. Entonces no es justificación el hecho de que algún momento se dio mal uso, de que bueno, entonces eliminemos tal cosa. Esas no son las salidas más adecuadas, y a mí realmente me llama la atención el que incluso personas que son expertos en seguridad piensen o levanten tesis de ese modo. Otro elemento que ha causado bastante debate es el tema de la autorización judicial para retener, abrir, interceptar o examinar documentos. Yo pienso, señor presidente, de que en base a lo que establece nuestra Constitución, ya me sacaron la amarilla, señor presidente, gracias. En todo caso, pensamos nosotros, y vamos a defender la idea, la tesis, el hecho de que deben el máximo representante de la función judicial, en este caso, el presidente de la Corte Nacional, ser quien autorice, previo la solicitud presentada por quien corresponda, este tipo de acciones, porque no podemos entregarle a un juez acuo, a un juez del último cantón, esto no porque esta persona no sea honesta, sino porque no hay las condiciones técnicas, no hay las condiciones de seguridad adecuadas para que esta persona mantenga un registro o que esté a cargo ese tipo de situaciones. Porque ya me imagino en algunos de los cantones de mi provincia en donde el juez no tiene, creo que el PAI tiene un policía. Entonces, si alguien da una autorización de esto, ¿cuál será el final que encuentra? Ya podemos imaginarlo, señor presidente. Hay otros temas que quería también tratar, como la zona de seguridad
que el proyecto establece 40, que la Constitución establece 40 kilómetros, pero que hay una confusión pequeñita allí. Gracias, señor presidente. Me reservo para seguir nuevamente interviniendo.